Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy sobre el tema el mundo a comienzos del siglo XX, el panorama previo a la Primera Guerra Mundial. Vamos a observar la situación de los diversos estados europeos y americanos, las potencias mundiales y la formación de los grandes bloques antagónicos y la denominada paz armada que culminaría en el año 1914 con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Vamos a hacer una visión panorámica de diversos estados y de la situación en que se encontraron ellos mismos a comienzos del siglo XX. Nuestro enfoque se va prácticamente sintetizar, se va a enfrascar en lo que es el continente europeo. Europa era la rectora en aquel tiempo de los acontecimientos mundiales. Entonces, dentro de ellos los imperios que estaban en disputa por el dominio colonial. Hay que entender que la Primera Guerra Mundial es un largo proceso, en cuyas raíces se encuentra en gran medida el imperialismo, ¿no? Ese afán de enfrentamiento por tener el mayor número de colonias, principalmente en Asia y en África, para extraer la materia prima para la industria, una materia prima muy barata y muy rica, y al mismo tiempo estamos hablando de minerales, de productos textiles, de productos agrícolas, y al mismo tiempo de colocar sus productos en variados mercados, ¿no? La mayor cantidad de mercados que pudieran haber, no solamente europeos, sino mundiales, ¿no? Entonces vamos a ver que esta panorámica la vamos a enfocar desde el punto de vista de los dos bloques antagónicos, ¿no? Para hacer un análisis y un resumen sobre esta situación europea y mundial de comienzos del siglo XX, diremos que para 1876 se produce la guerra entre Rusia y Turquía. Ambos eran imperios, el imperio ruso de los zares y el imperio turco con un sultanato de influencia árabe, de influencia anterior, ¿no? La que había conquistado Constantinopla en 1453 y que dominaba Europa, al menos la península de los Balcanes en su sector centro y sur. Esta guerra le va a determinar una derrota a Turquía, una derrota grande a Turquía, y va a durar 2 años, hasta 1878. En 1878 se produce la Conferencia o Congreso de Berlín. Conferencia o Congreso de Berlín. ¿Por qué lo resaltamos esto? Porque este congreso va a especificar el mapa europeo de aquel tiempo, ¿no? Sobre todo de la península de los Balcanes. Vamos a ver o vamos a asistir al nacimiento o al reconocimiento de diversos territorios que ya formaban parte como nación e incluso como país, pero que no estaban reconocidos por las grandes potencias mundiales y que podían ser absorbidas por este imperio turco o por el imperio ruso vencedor. Estamos hablando de Serbia, estamos hablando de Rumania y estamos hablando de Bulgaria, ¿no? Aunque Bulgaria posteriormente todavía. Entonces estamos hablando sobre todo de Serbia y de Rumania, que son reconocidos por el Congreso de Berlín en 1878 y que nacen como estados pues ya independientes y reconocidos, quitándole terreno al imperio turco. Para 1912 se auspicia el nacimiento, por ejemplo, está acá en esta información, ¿no? Está Albania, ¿no? Albania es reconocida como país, ya tenía territorio fijo incluso, ¿no? Pero no estaba reconocido. Y para 1908 ya lo era, pues, Bulgaria. Entonces ya tenía un problema interno Bulgaria, pero a raíz de la llamada rebelión de los denominados jóvenes turcos de 1909-1912, ya es pues país independiente. Estamos hablando de esos territorios, ¿no?
No se olvide que en esos territorios se han asentado históricamente pues muchos pueblos, ¿no? O sea, ha habido una especie de reacomodo de los pueblos y eso se debe a causas de guerra interna que ha habido en ese sector y también las invasiones de otros pueblos, ¿no? Estamos hablando desde la caída del Imperio Romano de Oriente, 1453, miren cuánto tiempo, jóvenes, ¿no? Y los turcos que hacían guerra pues a las diversas potencias, sean España, Francia, Inglaterra, ¿no? Así. Bueno, entonces todos estos acontecimientos que sucedieron en la península de los Balcanes se conocen como la cuestión de Oriente en los libros de historia, ¿no? La cuestión de Oriente antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que no es otra cosa que la guerra entre el Imperio Turco y el Imperio Ruso y la desmembración de este último imperio, el Imperio Turco, ¿no? Montenegro también pues nace de esta conferencia de Berlín como país, ¿no? Separado de Serbia. Acá hay una cuestión interesante, ¿no? La mayor parte de los territorios tienen raza eslava, es decir, raza blanca caucásica del oriente europeo. Entonces, esta raza caucásica y blanca, raza eslava, estaba pues en cierto modo, digo entre comillas, en cierto modo, protegida o auspiciada o patrocinada por el Imperio Ruso. Rusia los patrocinaba, así era como la madre patria Rusia que controlaba a sus demás hijos, ¿no? Los demás países de raza eslava, entre ellos estaba Serbia, Montenegro, estaba después Eslovenia y los demás países, ¿no? Querían formar un paneslavismo, ¿no? Un territorio de eslavos que llegara pues hasta el Mediterráneo, ¿no? Cosa que no lo eran los griegos no son eslavos, ¿no? Los griegos y los rumanos y húngaros tampoco, los búlgaros, ¿no? También ellos querían ser países independientes, al menos Rumania y Hungría pertenecía al Imperio de Austria, ¿no? Es decir, el Imperio Austrohúngaro o Imperio Dual, como también se le llamaba en aquel tiempo, ¿no? Que era enorme, ¿no? En territorio y que abarcaba y llegaba hasta los Balcanes. Más bien, la rivalidad también nace entre Rusia, vamos a verla, la rivalidad entre Rusia versus Austria, antes de la Primera Guerra Mundial, porque ambos querían pues instalarse en los Balcanes. Ambos querían ser rectores de esos pueblos, ¿no? Rusia auspiciaba a Serbia. Algunos lo ponen con B chica, otros lo ponen con B grande, no hay problema. Serbia, mientras que Austria favorecía pues a los de raza blanca de los territorios, ¿no? Es decir, a Croacia. Croacia, un gran estado croata, pero unido al Imperio de Austria-Hungría, asociado, mejor dicho, ¿no? Bueno. Entonces vamos a ver que también se dan anexiones después de esta guerra, ¿no? La desmembración del Imperio Turco. Estamos viendo el caso de que las islas de Creta y Salónica con Corfú pasan a Grecia. En cambio, la isla de Chipre queda como dominio de Inglaterra, una isla muy estratégica ubicada en el Mediterráneo Oriental. Vigilaba pues tanto las costas del Asia Menor como los territorios también del Mar Negro hasta Rusia, ¿no? Y del cercano Oriente, donde Inglaterra tenía colonias en Palestina, ¿no? Y ayudaba a su amiga pues Francia, que tenía colonia en Siria. Entonces, y también dominaba Egipto. Entonces y el tráfico comercial y las rutas de los barcos del Canal de Suez, una zona muy estratégica, ¿no? Esa isla era muy estratégica, ¿no? Creo que los ingleses lo devuelven para 1950 o 60 más o menos, ¿no? Ya como estado independiente o país independiente, ¿no? O territorio anexo a otro país. Besarabia, la parte que está en las costas occidentales del Mar Negro y en la parte sur, ¿no? Sur-oeste del Imperio Ruso, pasó a Rusia. Bosnia y Herzegovina pasan a Austria, aunque quedaban como estados todavía independientes. Hay una lucha muy interna ahí, ¿no? De los nacionalistas bosníacos por su independencia. De ahí nace el problema de Sarajevo y el problema de la Primera Guerra Mundial, el pretexto de la guerra. Rumelia era entregada a Bulgaria, que aumentaba más su territorio. Esto lo van a ver con dibujo en la información que se le va a mandar a ustedes, ¿no? Que se le va a proporcionar. Entonces, todo esto constituye, jóvenes, la llamada cuestión de Oriente y el panorama de los Balcanes previo a la Primera Guerra Mundial. Ahora,
vamos a explicar lo que es la proyección de la clase pasada, ¿no? Estados Unidos era una potencia, se estaba desarrollando dentro de los linderos de su propio país y dentro de los márgenes que da el capitalismo, ¿no? Estaba, pues, por ejemplo, había hecho ya la conquista de Texas, de Nuevo México, la mitad de su territorio, la conquista de Carolina del Norte, California, y en 1898 le hace guerra a España, Estados Unidos, y le arrebata las colonias que tenía España en las Filipinas. Entonces pasan a ser colonias norteamericanas. Antes era el idioma oficial del español en Filipinas, pasó a ser en inglés después, por eso hablan inglés en Filipinas. Y se les puso la colonia en nombre del rey Felipe II de España. Entonces, Estados Unidos le quita la titularidad de dominio colonial a España, de esos territorios, esas islas de las Filipinas, para controlar a Japón. Ahora, le quita también la administración y, por supuesto, también el dominio de la isla de Cuba y los puertos y el territorio adyacente a Puerto Rico, que pasan a ser dominio norteamericano. Estados Unidos poco a poco se fue, pues, por decir así, entre comillas, adueñando de territorios, hoy poniendo un protectorado, sobre todo islas estratégicas, para consolidar, pues, su defensa territorial y su expansión comercial y capitalista. También lo hace en 1900 o un poco más antes con la construcción del Canal de Panamá. Eso lo vamos a ver en lo que corresponde a Historia del Perú. Y vamos a ver que ese desarrollo capitalista va a ser favorable para que se encumbre posteriormente como primera potencia mundial. Entonces vamos a ver que Japón también se estaba desarrollando. Hablamos la vez pasada de la derrota que le infligió, que Japón le ganó a China en 1896, la guerra sino o chino-japonesa, y en 1905 le gana al Imperio Ruso, ¿no? Entonces vamos a ver que ya se van formando dos bloques antagónicos, ¿no? Cuando estudiemos la Primera Guerra Mundial vamos a narrar hechos. Quiero ver ahora lo que son la conformación de estas rivalidades, ¿no? Vamos a comenzar por el primero, que se formó en 1882, a iniciativa del primer ministro alemán Otto von Bismarck. Otto von Bismarck forma un frente llamado la Triple Alianza. Triple Alianza, que también se le conoció en Europa como los imperios centrales. ¿Por qué imperios centrales, profesor? Porque su territorio ocupaba la mayor parte del centro de Europa, y eran extensos, ¿no? Estamos hablando del Imperio Alemán o Alemania. ¿Quién era su gobernante? El Kaiser. Kaiser es un título. Guillermo II. Kaiser viene de la palabra César romano, ¿no? César o Kaiser, ¿no? Romano, del Imperio Romano. Es un título, ¿no?, de majestad, algo así como César. Guillermo II. Dinastía Hohenzollern. Estos dos puntitos encima de la U dan a entender que esa O se puede leer como E, OE, Hohenzollern, ¿no? Bueno, ese es en idioma germánico, nosotros lo tenemos en la U, ¿no? En la U la tenemos, por ejemplo, agüita, agüita. En la U la tenemos, se llama diéresis. Ahí, para darle más fuerza de voz a la U, agüita. Acá es en la O o en la E para darle mayor fuerza de voz o acoplamiento con otra vocal en el idioma germánico. Acá se lee OE. Hohenzollern. Bueno, 2. Estamos el Imperio de Austria-Hungría. Austria-Hungría. Eran naciones juntas, identificadas una de otra, pero con una multitud de pueblos. Habían checoslovacos, polacos, magiares, había pues búlgaros, de todo, había hasta judíos, todos metidos ahí, en este imperio, ¿no? Austria-Hungría. Muy bien. Estaba el emperador Francisco José, emperador Francisco José I.
Gobernaría hasta el año 1916 en que murió, y después entraría Francisco José II, y en el año pues 19 hay una cesión territorial. El Tratado de Versalles separa a Hungría de Austria, y Austria pasa a ser una república y deja el gobierno, porque hubo una revolución también en ese país en 1919 en Austria. Entonces vamos a poner el emperador del inicio de la guerra. Gobernó hasta 1916. Su hijo Francisco José II entró en 1916 hasta 1919, ¿no? Bueno, era de la dinastía de los Habsburgo. Lo van a ver también con letra P, acá es igual, no se preocupen. La casa real de los gobernantes españoles del pasado también. 3. Italia. Italia era una monarquía también, pero constitucional. Ambas eran monarquías también, pero aquí era más importante pues el papel que jugaba el primer ministro. Su rey era Víctor Manuel III. Estaba jovencito, en la Segunda Guerra Mundial ya está más anciano. Entonces vamos a ver, estos tres países conformaban la llamada Triple Alianza. Se formó en 1882 a iniciativas del canciller alemán Otto von Bismarck, quien tuvo la hábil política de, gracias a su gestión diplomática, de impedir que se formara otro bloque antagónico, ¿no? Ahí está el bloque dominante: Alemania, Austria-Hungría e Italia. Pero después vamos a observar que Austria-Hungría, por problemas limítrofes y territoriales con Italia, vienen a tener muchos roces. La región del Trentino, el Trieste, Istria, Dalmacia, parte de los puertos incluso del mar Adriático de Italia. Entonces, ¿qué sucede? Italia se cambia en 1916 y pasa al bando de los aliados, de la Triple Entente. Entonces, esto sería pues el panorama de previo a la Primera Guerra Mundial. Bueno, acá le he hecho otra anotación. Para el año 1915 Bulgaria se unió a esta Triple Alianza, ¿no? Con su rey Fernando I, de la dinastía también de los Hohenzollern. Turquía también se unió a la Triple Alianza en 1915 con su rey el sultán Mohamed V o Mahoma V. Muy bien. Como vuelvo a repetir, en mayo de 1915 Italia se separa de esta Triple Alianza y va a formar parte del otro bando de la Triple Entente, por los problemas pues grandemente limítrofes y territoriales que tenía con Austria, ¿no? Bueno, entonces este sería pues el comienzo del siglo, el panorama de un bloque que estaba en antagonismo con otro. Vamos a hacer ahora el otro bloque, ¿no? La llamada pues Triple Entente, ¿no? O Entente Cordiale. La palabra entente en francés significa armonía. Armonía, ¿no? Armonía, acuerdo, ¿no? Entendimiento. La Triple Entente, ahí está. Entente. También conocidos con el nombre de aliados. 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 Bueno, que los otros también eran aliados, ¿no? Pero vamos a poner que estos son los aliados. Bueno, se formó en 1907. ¿Quiénes lo conformaron? La monarquía constitucional de Inglaterra. No se olvide que Inglaterra es una monarquía constitucional, no es una república. ¿Quién gobernaba? El rey Jorge V. Aunque tenía su primer ministro Lloyd George. Lloyd George, su primer ministro, que también fue influyente y muy interesante en las negociaciones diplomáticas, tanto en la guerra como posteriormente a ella. La República de Francia. Francia era una república. Francia venía de problemas internos muy grandes. La derrota contra Alemania en la guerra franco-prusiana de 1871 fue terrible, ¿no? Y una situación muy inestable política y social. Francia estaba gobernado por un presidente. Su presidente era el señor Raimundo Poincaré. Ahí está. Raimundo Poincaré, su presidente.
y estaba Rusia. Rusia en ese tiempo era un imperio, una monarquía absolutista, aunque tenía un parlamento, la famosa Duma rusa. El rey le decían zar. Zar también es un título nobiliario, creo de Caesar, ¿no? Caesar sale Kaiser, de la palabra Caesar sale Kaiser y de esta última palabra sale zar. Gobernante ruso, gobernante alemán. El zar era el señor Nicolás II. ¿Qué dinastía? Dinastía Romanov. La dinastía Romanov gobernó este país desde 1613 hasta 1917, que hubo la revolución, en que se instauró la república, asumiendo como primer presidente Alexander Kerensky de los mencheviques, y en 1917, en octubre, prácticamente su calendario de ellos, porque nosotros es noviembre, el señor Vladimir Ilich Lenin, o Lenin, el líder de los bolcheviques. Eso lo vamos a ver en otros capítulos posteriores. Entonces, esto es, pues, el panorama de lo que es el otro bando que le hacía el contrapeso a los imperios centrales o a la Triple Alianza, a la Triple Entente. Muy bien. Ahora bien, jóvenes, una vez estallada la guerra, ¿qué pasó? Bélgica con su rey Alberto I, Serbia con su rey Pedro I y Japón con el emperador Hirohito se le unieron a esta alianza. El Japón estaba tan lejos en el extremo oriente, ¿qué hizo a favor de los aliados? Bueno, pues ocupó los puertos que tenían administrados los alemanes en China y en Corea, y los ocupó y los cerró para que Alemania no pudiera comerciar con sus colonias, ¿no? Fue interesante. Japón se puso al bando de los aliados. Vamos a ver que 30 años después o 20 años después lo haría para el otro lado. Bueno, también se unió Portugal, también se unió Rumania. Rumania con su rey Fernando II en 1916 se unió al bando de los aliados de este bando. Portugal en 1915. Grecia con su rey Jorge I en 1917. Estados Unidos de Norteamérica con su presidente Woodrow Wilson en 1917 también, abril. Acá quiero ponerlo porque es interesante notar que la nación americana se une a los aliados un poco tarde, pero de acuerdo a sus conveniencias, ¿no? Ahí está, Woodrow Wilson. En su homenaje la avenida Wilson, que García se la Vega ahora, ¿no? Wilson, ahí está. Godofredo es en castellano. Godofredo Wilson, Estados Unidos. ¿Por qué entra muy tarde en la guerra, 1917? ¿Por qué? ¿Por qué no entró en mayo de 1915, cuando fue hundido el barco inglés Lusitania, donde había 125 pasajeros norteamericanos que murieron allí, y entonces Estados Unidos rompió relaciones diplomáticas con el Imperio Alemán en mayo de 1915? ¿Por qué no le declaró la guerra a Estados Unidos? Porque una guerra es un altísimo costo de vidas humanas y de enorme cantidad de riqueza. Y Estados Unidos no estaba en capacidad, y creo que ningún país en capacidad de sostener una guerra, y una guerra larga como fue la Primera Guerra Mundial. Es un consumo enorme de vidas humanas y de riqueza de un país. Prácticamente los países se desgastan totalmente, hasta los vencedores quedan desgastados. Entonces, ¿qué sucede? Estados Unidos ingresa en la guerra en el año 17, en abril, porque Rusia había abandonado, Rusia se había ido. La revolución de marzo de 1917 comprometía su estabilidad, y ellos se daban cuenta que ya Rusia iba a dejar el bando de los aliados, que iba a declararse ya pues incapaz de poder guerrear y querer solicitar la paz con Alemania, cosa que sucedió por los problemas muy gravísimos que tenía Rusia internamente, ¿no? Necesitaba pues la paz para poder hacer sus transformaciones sociales y políticas. Entonces, como Rusia dejaba el bando de los aliados, Estados Unidos dijo: no, aquí hay un problemón terrible, Alemania puede ganar la guerra, le puede ganar a Inglaterra y a Francia, entonces mejor aceleramos y le declaramos la guerra al Imperio Alemán. Entonces los norteamericanos instalaron fábricas de municiones, de armamento, llevaron armamento desde su país y casi 1,5 millones de soldados al continente europeo
para apoyar con soldados y material de guerra y créditos de guerra, sobre todo, y alimentos, a estos dos países que estaban en guerra contra una Alemania que estaba extenuada ya con el bloqueo continental, como lo vamos a ver en la posterior clase, y estaba pues extenuada con una guerra larga que estaba consumiendo su riqueza nacional y sobre todo sus hombres. Bueno, también se le une pues Brasil, ¿no? En aquel tiempo presidente era Wenceslao Brás Pereira Gómez. En 1917, al lado de Estados Unidos, siempre Brasil ha sido el hermano, por decir así, el hermano mayor de América Latina que ha estado respaldando a Estados Unidos, ¿no? Por eso se hizo llamar la República de los Estados Unidos del Brasil, y hasta ahora lo tiene ese título. Australia también, como colonia inglesa o semicolonia, ya declarado país asociado a la corona inglesa, con su presidente o su primer ministro Edward Barton, miembro de la Commonwealth, también le declara la guerra en el año 17 al Imperio Alemán. Vamos a ver que en el Perú gobernaba en aquel tiempo, del 14 al 15, un año de la guerra, el mariscal Óscar R. Benavides. Posteriormente toma el poder del 15 al 19 el presidente José Pardo Ibarrera. En el año 17 el Perú le declara la guerra al Imperio Alemán. Rompe relaciones diplomáticas y en bloque con América del Sur le declara la guerra al Imperio Alemán. Vamos a ver pues que el Perú también se solidariza con el bloqueo continental. Hubo 2-3 barcos mercantes alemanes que fueron pues retenidos en el puerto del Callao, ¿no? Y la gestión diplomática que hizo el gobierno de Pardo en aquel tiempo fue pues Pardo Ibarrera, fue pues favorable en la medida de lo posible a los Estados Unidos de Norteamérica, toda América del Sur en bloque, ¿no? A favor de Estados Unidos en esta primera guerra mundial. Entonces, jóvenes, hemos visto dos bandos en conflicto, ¿no? La Triple Alianza y la Triple Entente, ¿no? Ese sería pues el enfrentamiento directo de estos dos países para la guerra, ¿no? Entonces vamos a ver pues también en la próxima clase lo que es el incidente en Sarajevo, es decir, vamos a ver el pretexto de la guerra y los acontecimientos que sucedieron a lo largo de la misma. Jóvenes, la actividad está en su libro. Me despido de ustedes, muchas gracias, permiso.